Y este era un reclamo que un sector del Senado le llevaba a la Corte Suprema de Justicia, que designe finalmente, que tome juramento a quienes van a ocupar el lugar de consejeros. Y efectivamente la Corte Suprema avanzó sobre ese tema, pero no le toma juramento a Martín Doñate. Otra vez el nombre de la discordia. Néstor, ¿cómo estás? ¿Y con qué argumento esta vez, podría preguntarte? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la Corte nuevamente decidió prolongar el fallo que ya había dictado. Para el mandato que terminó en noviembre de 2022, extender los alcances al nuevo periodo que va a terminar dentro de 4 años, en 2026. ¿Qué es lo que pasó respecto de esta puja? Mira, estamos viendo el fallo firmado hoy por la Corte en rigor una acordada. La Corte tenía que tomarle juramento a 4 senadores para completar la formación del Consejo de la Magistratura. Aceptó tomarle a 3, pero hay una disputa entre el opositor Luis Juez y el oficialista Martín Doñate. Lo que dijo la Corte el año pasado es que el bloque del Frente de Todos había hecho una suerte de simulación, se había dividido artificialmente para que Doñate se quedara con una banca que le correspondía a Juez. Ese periodo, el alcance de ese fallo, terminó en noviembre del año pasado. En noviembre, cuando hubo que nombrar a los nuevos consejeros para los próximos 4 años, volvió a ser nombrado por la presidencia del Senado el propio Martín Doñate. Juez fue a la justicia y dijo, no, bueno, si la Corte ya dijo que en el periodo anterior la banca era mía, ahora sigue siendo mía. En primera instancia perdió ese reclamo y pidió un per saltum a la Corte. La Corte tenía que resolver si iba a tomar juramento a Doñate o no. Y hoy decidió arrogarse esa facultad que es del Congreso de la Nación, del Senado. Es el Senado el que designa a sus representantes. Bueno, la Corte dijo, a Doñate no le vamos a tomar juramento, y de esa manera abrió, o por lo menos parece haber abierto el camino para que el próximo representante del Senado, del Consejo de la Magistratura, en un tiempo imposible de precisar por ahora, pero que no va a ser demasiado largo, sea el opositor, el senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Ahora, esto es muy polémico, se me ocurren 2 puntos por lo menos. Por un lado, esto que vos estás planteando con tanta claridad, Néstor, cuando la Corte primero objeta, dice no, porque acaban de dividir el bloque para quedarse con la banca, podía ser un argumento, supongamos, válido hasta la fecha en la que termina justamente ese periodo. Pero ahora ese argumento casi que se cae porque los bloques seguían conformados de la misma manera, digamos, cuando lo vuelven a elegir a Doñate. Y por otro lado, es una Corte Suprema de Justicia que está siendo llevada a juicio político por el sector justamente que integra a Martín Doñate. Hay 2 elementos adicionales. El primero es que como un fallo de la Corte resolvió que el presidente de la Corte sea al mismo tiempo presidente del Consejo de la Magistratura, y lo que se decide es algo que tiene que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura, la apoderada del Senado, la abogada Graciana Peñafort, había recusado a Horacio Rosati. Rosati igualmente votó hoy el fallo que impide llegar a Doñate. Y el argumento que utiliza la Corte para decir que el fallo que había adoptado para el periodo anterior está bien y que tiene efectos que llegan hasta el actual, es que no hubo elecciones en el medio. En consecuencia, los reacomodamientos internos que se producen en el Senado entiende que no son válidos, que siguen formando parte de aquello que ya dijo el año pasado que no valía. Entonces, por esta vía la Corte está arrogando la posibilidad de decidir qué es lo que pueden y no pueden hacer los bloques en el Senado o los senadores cuando deciden apartarse de un bloque para formar uno personal, que fue lo que terminó pasando. Claro. Y que no es la primera vez que ocurre, porque esto ya había pasado, ¿no? Ya se habían, digamos, armado bloques más, o fusionado bloques o dividido bloques justamente para había pasado con otro representante del Consejo de la Magistratura, el diputado Pablo Tonelli. En aquella oportunidad, lo que entonces era Unidad Ciudadana reclamaba una banca por diputados. 13 bloques diferentes que componían Juntos por el Cambio se unieron para conformar una mayoría circunstancial, porque después siguieron votando por separado, y designaron a Tonelli. La justicia avaló esa designación, que es exactamente igual a la que está desavalando, permítaseme el barbarismo, ahora respecto de Martín Doñate. Gracias, Néstor.